Buenos días, bienvenidos a todos al seminario web sobre cómo auditar efectivamente la liquidación y la reliquidación de la prima legal. El día de hoy vamos a ver la auditoría de cómo podemos saber de cómo el sistema está calculando ese valor de prima, ¿sí? Depende pues, de nuestros parámetros. Hay que tener en cuenta que ya a finales de mayo dieron una capacitación sobre la prima, es decir, que el día de hoy solamente vamos a ver la auditoría. ¿Por dónde hacemos la auditoría? En el sistema 1, en transacciones, prestaciones sociales, en la opción tenemos dos opciones. Tenemos en la preliquidación es cuando queremos proyectar o saber, ¿sí?, cuánto puede llegar a ser ese valor con unos acumulados determinados. ¿Ok? En el momento que queramos hacer la auditoría, la hacemos por acá. Pero si ya hemos liquidado tal prima, como en mi caso, que ya tengo un documento previamente realizado de la liquidación de la prima, pues en este caso nuestra auditoría sería por auditoría acumulados listados, la que está debajo de liquidación de prestaciones sociales. Al ingresar allí, nos va a pedir el documento que se realizó para la liquidación de esta prima. Entonces vamos a llamar nuestro lapso 1906. Como les indicaba ya previamente, yo tengo un documento de liquidación de prima. Y allí nos muestra un valor. Él nos va a preguntar un empleado si quieres auditar un empleado en especial. ¿Sí? En mi caso, como solamente tengo uno solo, pues no le doy. O simplemente le damos Enter para que nos dé la opción de todos. Aquí, por obligación, siempre nos va a pedir el concepto que deseamos auditar. Como en este caso queremos auditar la prima, entonces vamos a llamar el concepto de prima. Aquí ya nos habla de un ordenamiento, esto ya es gusto de cada cual como desee ver los informes o de qué manera haga el análisis. En nuestro caso, el ejemplo del día de hoy, me gusta verlo con 1, 1, 1, 1, es decir, 1 por concepto lapso, ¿sí? Que me separe los conceptos y los lapsos, que si discrimina documento, que sí me lo discrimine, que si me discrimina los TNLs de deducción, le digo yo sí, quiero que me los muestre, y pues ya el ordenamiento como lo deseo ver, pues lo deseo ver alfabético. Igual aquí no se va a ver mayor relevancia porque pues solamente tengo un empleado. Le decimos enter continuar y vamos y lo visualizamos, ya sea visualizar en pantalla para auditar o imprimirlo o convertirlo en PDF de acuerdo a cómo tenga estructurado en su empresa. Él hace el proceso, lo abrimos y ¿qué nos va a hacer el sistema? A la opción, vamos a ver, entonces, ¿qué nos va a mostrar aquí? Él nos va a decir la persona que estamos auditando, pues en este caso nos va a mostrar la fecha de ingreso, pero nos va a mostrar la fecha de liquidación. Listo, nos va a mostrar la última fecha de aumento, todos los datos, digamos, básicos pues de nuestro trabajador. ¿Qué nos muestra esta auditoría? En la auditoría nos va aquí a mostrar siempre y cuando sea base a partir de la 2 o a la 4 nos va a generar esta auditoría. Si lo tengo como base 1 en nuestros parámetros, que es solo sueldo, él no haría este procedimiento porque pues él simplemente va y valida el sueldo que tenga en la hoja de vida y listo. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Nos está mostrando todos los conceptos que de acuerdo a mi parametrización están asociados en la agrupación. ¿Dónde se nos ve la agrupación? Ya, venga, minimicemos acá un momento, o bueno, aquí la podemos ver también. Nuestra agrupación es PR. Pero un ejemplo, en la liquidación, entre paréntesis, así mismo en acumulados, también nos va a mostrar estas letras. Es decir, para yo liquidar mi prima, tengo una agrupación PR, el cual yo he asociado estos conceptos. En el caso del trabajador, sueldo, auxilio de transporte, bonificación, ¿listo? Allí. Entonces, ¿qué nos muestra aquí el sistema? Él dice, vea, yo para calcular
la prima, voy a tener en cuenta el sueldo, el auxilio de transporte como una variable, la bonificación como una variable y el permiso remunerado, pues en este caso no nos afectaría en cuestión de dinero porque pues no recibe ninguna remuneración. ¿Cómo sabemos cómo llega a esa base diaria? Él al final nos muestra la fórmula de cómo llega a esa base diaria. Entonces él dice cálculo de la base diaria. Entonces él dice, vea, su base de liquidación es base liquidación 2 sueldo más variables. Esa es la que encontramos allá en los parámetros de prestaciones sociales. Ya, un momento, ya les muestro por acá donde se ve esa parte. Esos parámetros son los que en su momento se parametrizaron aquí. Parámetro de liquidación de prestaciones sociales actualiza parámetros, que ahí es donde vemos, en el caso de la prima, para el grupo de empleados 51, mira que aquí los tenemos. Decimos no incluye, por ejemplo, el auxilio de transporte, por eso es que se nos ve el auxilio de transporte aquí como una variable. ¿Listo? La base de liquidación, que esta es la que yo les decía, él solamente va a mostrar la auditoría siempre y cuando esté de acá para abajo. Con el 1 no, porque dice solo sueldo, entonces significa que va a ir a validar el sueldo de la hoja de vida. Y aquí vemos la agrupación que vimos aquí también en los acumulados, ¿sí? Que aquí es donde yo puedo definir qué conceptos son los que yo deseo que hagan base para liquidar. ¿Listo? Entonces, esta parametrización es esta. Entonces, qué nos dice nuestra auditoría? La auditoría dice, listo, yo tengo base 2 más variables. Entonces, dice, listo, yo tengo base 2 más variables. Entonces, ¿a qué se refiere? Él dice sueldo básico, es decir, el sueldo de la hoja de vida. Voy valido el sueldo de la hoja de vida, lo divido en 30 y saco la base diaria. ¿Listo? Luego me dice las variables, que son estos conceptos que vemos en la casilla de variables. Entonces él dice, vea, yo tuve en cuenta el auxilio de transporte como una variable, tengo la bonificación como una variable. Entonces, en total me da 1.242.000, que es esto mismo. Y me lo divide por la cantidad de días que al momento de yo liquidar la prima le di. Es decir, del 1 de enero, como dice aquí los acumulados, hasta el 15 de junio. Entonces, del 1 al 15 hay 163 días. Y allí nos saca una base diaria. Entonces, al sacar eso, él allí nos muestra la base diaria con la cual va a calcular esa prima. ¿Qué hace allí el sistema? Él cogería esa base diaria y la multiplicaría por los días que el trabajador tenga derecho de prima. Vamos a verlo en la liquidación que pues ya previamente habíamos hecho. Entonces llamamos aquí, sacamos el comprobante de liquidación. La LP. Entonces, aquí vemos nuestra liquidación, ¿sí? En donde dice, mira, su base diaria es 124.86.58. Tenemos pues un centavito ahí de más, que es lo mismo que dice la liquidación, ¿correcto? Y eso lo multiplica por la cantidad de días que tenga derecho. Entonces el sistema está calculando y está diciendo, usted desde el 1 de enero hasta el 15 que la está liquidando, la prima, usted tiene derecho a 14.833 días. Entonces, al multiplicar ese valor por esto nos da 1.843.584. Entonces, así es como llegamos al valor. Allí, ¿qué va a pasar? Él allí
nos va a faltar, ¿sí?, los otros días, es decir, del 15, del 16 al 30 de junio, perdón. Entonces allí nos va a faltar esa fraccioncita en donde nos va a decir, bueno, ¿qué pasaría allí con esos días? Entonces es ahí donde aparece la reliquidación de la prima. ¿En qué consiste la reliquidación de la prima? Es volver a correr el proceso de prima común y corriente. Normalmente se recomienda al cliente que este sea en el mismo documento de nómina porque en ocasiones las diferencias son muy pocas. Entonces el sistema, ¿qué haría en este caso? Volvería a ser como una liquidación de la prima completa, pero va y le resta lo que ya has, digamos, pagado si lo pagaste al 15. Y él va y resta ese valor y le pone el saldito faltante a pagar de prima a los trabajadores, pues que ese es el caso. O si por alguna razón tuvieron algún TNL que va a afectar tal base, pues si por alguna razón detecta que se le pagó de más de prima, pues lo que va a hacer es descontárselo. ¿Listo? Entonces, pues de hecho la auditoría de la prima no es difícil. O la auditoría de nuestras prestaciones sociales se pueden hacer de la misma manera. Todo depende de la base que utilizáramos. Si fuera un ejemplo, base 3, ¿sí?, que aquí fuera base 3, pues ya no nos traería los 3,5 millones de sueldo que tenga en la hoja de vida, sino que va y nos trae estos 18 millones que nos muestra aquí y lo dividiría por los mismos 163 días o el tiempo que se le haya hecho el promedio. ¿Listo? Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda. Pues por acá veo una que dice, ¿por dónde genera el reporte? Claro que sí. Ven, te lo muestro. El reporte de la auditoría se genera, depende de donde lo deseas ver. Si ya liquidaste, pues se genera el que está debajo de la liquidación, auditoría de acumulados. Pero si estás haciendo una proyección, si de pronto hiciste una preliquidación y quieres saber esa preliquidación, cómo llegó a ese valor, pues su preliquidación tiene su propia auditoría. Entonces allí te va a generar esta misma información que tenemos aquí atrás. Ok, aquí tenemos una pregunta muy interesante, dice lo siguiente. Buenos días, por favor me puedes ayudar con una duda. Nosotros liquidamos primero con promedio al 30 de mayo, pero la nómina del 30 de junio debemos hacer el ajuste de los promedios hasta el 30 de junio. Por favor me cuentas qué datos tomo para este ajuste o lo hago sobre el documento inicial. Ok. Como en alguna, pues ahorita en una oportunidad indiqué el proceso de reliquidación, en el caso como en tu empresa, que se hace la liquidación sea el 30 de mayo o el 15 de junio y ponemos los promedios hasta allí, pues uno normalmente lo que hace es recomendarle que para hacer este ajuste al 30 de junio se haga normalmente en el mismo documento de nómina. Pero igual si lo desean hacer en un documento aparte, no hay problema. ¿Cuál sería el procedimiento? Sería de la misma manera como si liquidaras la prima. Un ejemplo, digamos, voy a llamar otra vez el documento que tengo yo para la prima, ¿sí? Digamos que sea mi nómina o sea un documento diferente, eso no influye. ¿En dónde nos va a influir o es importante? Nos influye aquí en el momento en que nos pregunta los promedios. Pues aquí le decimos, entonces él me dice fecha de liquidación. Pues yo aquí le daría 19/06/30. Fecha final de promedios. Entonces allí, en el momento en que liquidaste, en el caso de la pregunta que hiciste, pues me imagino que pusiste 19/05/30, ¿sí? O para muchos clientes que pagan ahorita el 15 o el 20. Entonces, pero aquí la fecha final de promedios, en este caso, antes de cerrar la nómina o antes de correr procesos consolidados, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estos procedimientos, todos los procedimientos de nómina hasta la prima, hay que hacerlos antes de correr el proceso de consolidados, porque si se hace después se genera un problema en los consolidados y nos queda un saldo en la prima que no es real. Entonces, este procedimiento se hace, digamos, previo a la segunda quincena
o al final de mes si tu nómina es mensual, y donde dice fecha final de promedios le daríamos la misma fecha de liquidación. Entonces, el sistema, ¿qué nos haría allí? Haría la liquidación, ya no haría promedios de 163 como en mi ejemplo, sino 180, ¿sí? O en este caso, como tengo 2 días no laborados y estoy diciendo que me los afecte, serían 178, ¿sí? Y él lo que va a hacer es, listo, del valor de su prima realmente no era el 1.843.000 como yo tenía en la liquidación, sino el valor de la prima real son 2 millones de pesos. Pero de esos 2 millones de pesos, ¿cuánto le pagaste ya? Pues yo ya le pagué 1.843.000. Y él hace la resta y el saldo es el que hoy nos pone en ese documento nuevo. Eso es lo que conocemos como reliquidación de prima. Entonces, así sería el procedimiento. Procedimiento de hacer el ajuste o lo que conocemos como reliquidación de prima, ese es el procedimiento. Es como volver a liquidar la prima, pero en este caso lo que nos varía es esto, la fecha final de promedios. Es muy importante. Es muy importante que así yo tenga salario fijo, que esta persona no tenga ninguna novedad, no tenga variables, no importa. Es recomendable siempre correr el proceso nuevamente de prima en el último documento, como les indicaba, sea en un documento aparte o sea en el mismo documento de nómina. Normalmente siempre recomendamos que sea en el mismo documento de nómina porque a veces las diferencias pueden ser 2.000 pesos, 1.000 pesos. No es mucho, no es tan relevante como para generar un documento para tal cosa. Entonces eso lo que hace es sumarlo al salario y pues se le pagaría total con el salario. Entonces este sería el procedimiento como tal. Por favor, ténganlo muy en cuenta porque eso cuando no corremos este proceso nos queda saldito en la prima y ya para la segunda quincena, pues perdón, para el segundo semestre, él no va a tener en cuenta ese saldo porque en los parámetros inicialmente se le dijo que cuando llegara a mitad de año, borre y vuelve y empiece promedios desde cero. Sí, eso es una de las preguntas que tenemos y decimos, listo, ya, usted pagó la prima, listo, entonces vaya y póngamelo en cero y ya no va más. Entonces aquí dice reliquidación ajusta en cero valores negativos, eso es otra también, que si de pronto no le quieren descontar ese valor de más que le pagaron al trabajador, ¿sí? Por prima, si le aparece en negativo, ¿qué hace? ¿Se lo deja o lo ponemos en cero? Entonces, él lo que hace es, con este indicador, dejarlo en cero. Si le decimos que no, pues lo que va a hacer es dejarnos el saldito y se lo descontaríamos en la nómina al trabajador. La parte que les decía es en el momento de haber creado el concepto de consolidado, en la prima, él pregunta, ¿ajusta consolidado a cero en junio? ¿Sí o no? Entonces era lo que les indicaba, si por alguna razón no corren el proceso de reliquidación de prima o lo que conocemos como reliquidación de prima, al finalizar el mes, pues él lo que va a hacer es volver a empezar ahorita en julio para pagar diciembre y el sistema no va a tener en cuenta ese saldo que de pronto por alguna razón se le quedó debiendo en el primer semestre. Entonces es importante que tengan presente siempre y no olvidar que hay que correr nuevamente el proceso de reliquidación de prima. ¿Listo? Estoy aquí atenta. Sí, hay que tener en cuenta que el sistema lo va a pagar, digamos, automáticamente, pero si corremos el proceso, si no, no lo va a hacer. O sea, cabe aclarar de que el sistema, si tú corres la nómina, él va a tener en cuenta la prima, no. Tú tienes que correr primero la nómina normal, ¿sí? Si lo vas a hacer en el mismo documento de nómina o en aparte, primero tiene que ir la nómina de tu segunda quincena si tu nómina es quincenal. Y luego vas nuevamente como si fueras a liquidar la prima común y corriente. Vas a transacciones, prestaciones sociales, liquidación de prestaciones sociales. Y allí llamas el documento en donde desees pagar ese saldo o esos días faltantes o de esos promedios faltantes, ¿sí? Llamas allí lo que indicaba fecha inicial, fecha de liquidación 30 de junio, fecha final de promedios 30 de junio. Entonces es importante, o sea, igual hay que correr el proceso como si estuviéramos volviendo a liquidar la prima. Ese es el procedimiento como tal.
Entonces estoy pendiente. Tengan en cuenta que en la página se colocaron unos tips de lo que tiene que ver con prima, ¿sí? Con respecto a la liquidación de prima y la reliquidación para que lo validen. Esos tips nos indican qué se debe tener en cuenta previo a hacer esta liquidación. Tenemos el curso virtual que se dictó de cómo liquidar la prima para que por favor lo validen, lo revisen. En ese video explican muy bien ya la parte de qué vas a escoger, la que vimos acá, qué efecto nos hace, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada necesidad, recuerden que los parámetros se hacen por cada grupo de empleados, entonces pues cada grupo de empleados es diferente. Tengamos en cuenta de que esta auditoría que tenemos atrás solo se va a ver si el procedimiento de las prestaciones sociales o la base de liquidación está a partir de la 2. Si está en 1 no lo va a tener en cuenta porque pues simplemente está haciendo el cálculo con el valor de la hoja de vida. Es decir, estoy hablando de esto. Ten en cuenta que la auditoría solo va a salir si están en estas tres opciones. Sueldo no va a generar ninguna auditoría y ya pues cada uno va a tener su efecto. Inicialmente, como les indicaba, o el que teníamos acá, el que dice sueldo más variables, pues va y busca el sueldo de la hoja de vida, lo divide en 30 como lo vemos en la auditoría y va y coge todas las variables y lo divide por la cantidad de días que yo le haya puesto en promedio. En mi caso, como el promedio fue hasta el 15, pues son 165 días, pero estoy diciéndole que hay 2 días no laborados y se los deseo afectar. Entonces, él allí lo va a dividir por 163. Si fuera por promedio de sueldo más variables, pues ya la fórmula nos cambiaría, ya no nos traería el sueldo de la hoja de vida, sino lo que realmente le he pagado sobre salario, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que el salario allí aplicaría lo que son las incapacidades, las vacaciones, toda esta parte. Entonces, cogería ya lo que nos mostraría pues aquí. Entonces, digamos, ya nos colocaría en la fórmula los 18.811.267 y esta vez sí lo dividiría es por 163 porque ya estamos hablando de promedios. ¿Sí? Entonces haría ya la división es por 165 o 163 si es el caso para sacar una base diaria. Entonces, los dos comportamientos son diferentes. Y la base 4, ya esta sí varía, depende de la última fecha de, de aumento que tenga en la hoja de vida. Entonces él dice, si el sueldo tiene más de 90 días, pues me voy a comportar como una base 2. Pero si el sueldo tiene menos de 90 días, pues me voy a comportar como una base 3. Entonces, ¿esto cómo lo puedes validar? Eso lo validas acá porque él automáticamente en base de liquidación te pone 4, pero te va a decir exactamente qué está haciendo, sueldo más variables o promedio de sueldo más variables. Entonces, él te va a mostrar aquí, es importante ver que él aquí nos muestra la formulita de cómo llega a ese valor y con eso nos podemos basar. Listo, estoy pendiente. Si tienen alguna otra duda, pregunta sobre